Hola, Dios te bendiga, bienvenido, bienvenida una vez más a este programa La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a continuar con el pasaje que estuvimos leyendo en el capítulo pasado bajo el título Jesús purifica el templo, que se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 2, y estaremos leyendo los versículos desde el 18 hasta el 22, que es la segunda parte de este pasaje. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este día precioso, por esta oportunidad nueva que tú nos das, Señor, de leer tu palabra, de estudiarla. Ahora, Señor, que vamos a leer, te pido que me des sabiduría, que me des gracias, Señor, y pongas palabras en mi boca para enseñar a tu pueblo, Señor, el mensaje que tú nos quieres dar hoy, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Así que vamos a leer Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Gloria a Dios. Bueno, recordemos acá de que Jesús estaba en la fiesta de la Pascua, había subido con sus discípulos al templo y estaba purificando el templo. En el capítulo pasado estudiamos que entró y cuando vio a los vendedores de animales, a los cambistas, volcó las mesas, hizo un estrago ahí, se puede decir, porque el celo por la casa de su padre, ver cómo la habían convertido en casa de mercado, le hizo hacer esto. Y los judíos nos dice aquí que al ver esto, pues le dijeron: bueno, ya que así te comportas, ¿qué señal nos muestras? Es decir, en otras palabras, les estaban diciendo con qué derecho, con qué autoridad, si tú estás reclamando actuar en nombre de Dios, ¿qué señal tú tienes para mostrar de que eres un ungido, de que eres un profeta? En otras palabras, ¿quién eres tú para hacer esto? Ya que Jesús, aunque también es judío, él no pertenecía a la orden de los fariseos y no tenía como tal un cargo, una responsabilidad allí dentro del templo. Al comportarse de esta manera por la casa de su padre, pues entonces despertó estos comentarios. Y tremenda la respuesta de Jesús, que nunca trataba de hacer nada por congraciarse ni por quedar bien con las personas, sino que decía la verdad y hablaba con palabras profundas e espirituales, aunque sabía que les irritaba con sus palabras. Entonces les dijo esto tremendo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En otras palabras, él se estaba refiriendo a sí mismo al templo de su cuerpo, donde habita el Espíritu Santo. Sin embargo, ellos, como tenían un pensamiento humano, carnal, y además estaban en el contexto del templo y se estaba hablando del templo, pues entonces ellos entendieron que Jesús les decía que la señal era que destruyeran el templo y él lo iba a levantar en 3 días, y a ellos les pareció esto como algo absurdo, porque dijeron: en 46 años se levantó este templo y tú dices que en 3 días los levantarás. Claro, ellos le habían pedido una señal a Jesús y por eso Jesús les respondió esto, le dijo: ustedes quieren una señal, pues destruyan el templo y yo en 3 días los levantaré. Pero recordemos que en otro pasaje Jesús también dijo que esta generación incrédula y perversa demanda señal, pero la señal que le será dada es la señal de Jonás, que de la misma manera que como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre, que se refiere al mismo Jesús, estaría 3 días en lo profundo de la tierra y luego resucitaría para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que la señal que Jesús le dio al mundo y que le dio a estas personas que lo perseguían, que no estaban de acuerdo con él, le dijo: mátenme y verán que al 3er día resucitaré. Era lo que él le estaba diciendo, pero lo dijo con este juego de palabras refiriéndose al templo, y de esta manera ellos quedaron como atónitos, quedaron como confundidos, porque Jesús les hablaba así como por parábolas, como él mismo dijo, para que oyendo no entendieran y no les fuera alumbrado los ojos, para que, bueno, se cumpliera todo lo que sabemos que tenía que cumplirse. Entonces,
Los judíos pues se quedaron maravillados y por supuesto no se dieron, ellos no iban a destruir el templo para ver si era verdad que Jesús lo construía en 3 días. Y ahí vemos también la fecha de este templo, que le llamaban el templo de Herodes, que comenzó a construirse aproximadamente 20 años antes de Cristo. Así que esto nos ubica el relato aproximadamente entre el año 20 y 30 después de Cristo, amén, en la fecha precisamente que ya Jesús estaba cerca de entregar su vida por todos nosotros. Y lo último que también me llama mucho la atención y me maravilla es que dice que los discípulos luego, cuando Él resucitó, fue que se acordaron de estas palabras y fue que creyeron en Él. Es decir, que aún los discípulos no entendieron de lo que Jesús estaba hablando, se quedaron así como diciendo, pero ¿qué dice nuestro maestro? Se quedaron tan atónitos como los fariseos. Pero hubo una diferencia, que a pesar de que ellos no entendieron las palabras de Jesús, no entendieron en el momento tal vez el comportamiento de Jesús, continuaron creyendo en Él, continuaron siguiendo a Jesús y luego más adelante el Espíritu Santo les trajo revelación y pudieron creer en la Escritura y pudieron creer en las palabras que en otro momento no habían podido creer porque su nivel espiritual no estaba a ese alcance, su nivel de fe, ellos no tenían el Espíritu Santo, no podían creer ni entender las palabras del Señor. Y esto nos enseña también un principio importante. A veces no vamos a entender las cosas que Dios hace en nuestra vida. A veces vemos circunstancias y vemos que Dios actúa de una manera que nosotros no esperamos. Sin embargo, Él quiere que sigamos creyendo en Él, que sigamos a su lado, aun cuando no podamos entender, porque luego más adelante el Espíritu Santo nos mostrará y nos revelará el propósito de las cosas que anteriormente sucedieron. Pero Él quiere que nosotros le amemos y lo sigamos, no porque entendamos o no lo que Él hace y lo que Él dice, sino por quién es Él, porque Él es el camino, porque Él es la verdad y la vida, y no hay otro camino que no sea nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros como discípulos, aunque no entendamos muchas veces cosas que suceden a nuestro alrededor, debemos seguir creyendo con la esperanza de que más adelante el Señor los revelará. Gloria a Dios. Así que muy interesante este pasaje. Y bueno, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias por todo lo que hemos aprendido en este día. Ayúdanos, Señor, a seguir creyendo en ti, Señor, aun cuando tú hagas cosas que nuestra mente no pueda entender, porque tú sabes lo que dices, tú sabes lo que haces y en su momento tú nos lo revelarás. Yo te pido que tú bendigas a esta persona que me escucha, que está orando conmigo en esta hora, Señor. Tal vez está pasando por una circunstancia de su vida donde no entiende, Señor, lo que tú estás haciendo, Padre Santo, pero ayúdale a seguir a tu lado, ayúdale, Señor, a permanecer contigo, Señor, creyendo en ti a pesar de que no lo pueda entender, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso y tú sabes todo lo que haces es con un propósito, con un objetivo. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Dios te bendiga mucho. Suscríbete si no lo has hecho para que sigas conmigo estudiando cada día la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo programa. Chao.